Hola de nuevo, en este video vamos a continuar con nuestra API REST en Express y ahora vamos a migrar nuestro repositorio en memoria por un repositorio basado en la base de datos MongoDB. Vamos a continuar desde el ejemplo anterior. En el video anterior vimos cómo eran las operaciones sobre una colección de MongoDB y ahora vamos a empezar a preparar nuestro proyecto para migrarlo a una base de datos MongoDB. Bien, en primer lugar, uno de los cambios que tenemos que hacer se refiere sobre el repository. Nosotros en esta interfaz habíamos definido que los elementos devuelven, em, digamos, la misma clase para la que es creada el repositorio es devuelta en los métodos. Sin embargo, esto solo funciona correctamente porque nosotros estamos trabajando sobre datos que están en memoria dentro del mismo proceso que se ejecuta el resto de la API. Sin embargo, cuando vamos a buscarlo, ya sea a un proceso externo o peor aún, a una base de datos que tiene información guardada en disco, hay una demora comparada con la velocidad de ejecución. Entonces, si nosotros devolviéramos de esta forma, hacemos el find a la base de datos y devolvemos el resultado, el tiempo que transcurre al ser asincrónico en JavaScript va a devolver una colección vacía. Por lo tanto, vamos a modificar nuestra, nuestro código para que sea asíncrono, para usar async y await, y vamos a definir con la ayuda del helper de TypeScript que los métodos devuelven una promesa. De esta forma estamos indicando que el código es asincrónico. Y a través de esto, en primer lugar, al guardar esto en nuestra interfaz de repositorio, nuestros métodos en el repositorio en memoria van a dar un error, ya que no coincide el tipo que estamos devolviendo con lo que estamos utilizando. En particular, esto requiere algunos cambios. Primero, em, informar que vamos a devolver una promesa para que pueda ser asíncrono. Y de esta forma, em, TypeScript se va a encargar de detectar si estamos haciendo correctamente las operaciones dentro de cada uno de los métodos. Notamos que al ajustar ahora el tipo de retorno para cumplir con la interfaz, TypeScript nos avisa que estamos devolviendo una promesa y que no podemos convertirla al tipo de retorno este que tenemos aquí al de promesa. En primer lugar, vamos a convertir estas funciones en asincrónicas utilizando async en cada una para indicar esto mismo. Y la forma en la que nosotros podríamos hacer esto es devolver una promesa en sí misma que wrapee con el character. Sin embargo, una forma muy rápida de hacerlo es agregar el await, que nos va a dar una advertencia, porque no tiene efecto en esta operación. Se da cuenta que esto no es una promesa. Sin embargo, para nosotros nos permite mantener la consistencia entre este repositorio y el que vamos a crear luego, y también identificar los métodos donde luego nosotros vamos a tener que trabajar de forma asíncrona en el repositorio basado en MongoDB. Bien. De esta manera hemos convertido nuestro repositorio en asíncrono y ahora en el controlador, donde lo usamos, debemos hacer lo mismo.
En este caso, vamos a agregar la nomenclatura de la función asíncrona para poder definirlas como tales y vamos a agregar la espera en cada una de las operaciones del repositorio para que luego cuando cambiemos por operaciones asíncronas hacia una base de datos fuera del proceso de memoria, podamos dejar serializado el resto del código, es decir, que ejecute no serializado, sino en serie, en secuencia, hacia el resto del código y espere a completar esta operación antes de continuar con el resto del código. Bien, hemos guardado. Vamos a probar que nuestro código funcione. Vamos a hacer un breve chequeo antes de empezar a hacer cambios para asegurar que el mismo funcione. Bien, vemos que todos los métodos que nosotros habíamos definido se ejecutaron correctamente. Bien, entonces podemos empezar con nuestra migración hacia MongoDB. En primer lugar, voy a hacer una copia para dejar sobre el final que no vamos a estar utilizando, pero sí vamos a comparar al terminar nuestra migración hacia MongoDB entre el repositorio original y el nuevo repositorio basado en una base de datos. Bien, en el próximo video vamos a empezar a incluir las librerías y hacer algunas modificaciones necesarias para empezar a utilizar MongoDB. Hasta la próxima.